Bienvenidos otra vez más aquí al canal de Liberados. En esta serie de vídeos vamos a tratar un poco las preguntas que se pueden hacer muchos miembros de la organización de los Testigos de Jehová cuando tienen dudas, cuando se están planteando dejarla o simplemente que están en una situación en la que su conciencia pues les está haciendo daño al seguir en esta organización. Y para ello vamos a plantear 4 preguntas que muchos testigos de Jehová nos suelen hacer llegar a la Asociación de Liberados. Esperamos que estas preguntas y su correspondiente respuesta pues sea de ayuda para muchos miembros de la organización. Bueno, vamos a pasar a la primera pregunta en la que Diego va a contestarnos. La primera pregunta sería: ¿cómo podemos afrontar el rechazo de nuestros familiares o amigos por dejar de creer en la organización de los Testigos de Jehová? Primeramente, en el caso de que tengas tu esposo o tu esposa o tu pareja dentro de la organización de los Testigos de Jehová. Bien, este es un tema bastante delicado y preocupante porque es bien sabido por todos la política que aplican los Testigos de Jehová a las personas que deciden abandonar la secta. Una política antihumana, cruel, en la que sin decir dicen y exigen que haya prácticamente un corte completo de las relaciones entre las personas a las que le ocurre este suceso, y eso lleva a que pues muchos esposos o esposas, o incluso hijos, pues se sientan con una gran angustia al ver las consecuencias que van a tener el que ellos hayan descubierto que la organización Testigos de Jehová pues es una organización falsa en la que algunas personas no pueden permanecer por más tiempo en vista de lo que enseñan y de las mentiras que han visto ahí. La situación, como digo, es difícil, no tiene una respuesta fácil y naturalmente la organización ha hecho que se tenga que pagar un precio. Hay un precio muy elevado que pagar y es injusto, de hecho es anticonstitucional y va contra la ley de Dios y la ley del hombre, pero no les queda más remedio que pagar ese precio. Otra cosa es cómo ellos, dependiendo de su persona, su capacidad mental, su fe, su forma de ser, puedan enfrentarse a ello. Pero la situación es la siguiente: un matrimonio que durante muchos años o pocos hayan sido esposo y esposa testigos de Jehová y que ahora en la actualidad se lleven bien y haya una buena relación en el matrimonio, pero que el esposo o la esposa decida abandonar la organización, entonces queda completamente fracturada esa relación, ya que si bien no rompe automáticamente el matrimonio, el miembro que permanezca en la secta, lo más probable a la vista de mi experiencia al tratar con muchos casos de este tipo, es que no quiera ya hablar con el otro cónyuge, con el que ha abierto los ojos, no quiera hablar de tema religión, no quiera escuchar las pruebas que la persona ha encontrado de que esto es una falsedad y es un engaño. Por tanto, se rompe absolutamente la relación, la comunicación en ese aspecto, y en realidad solamente se va a reducir a pues, las cosas típicas que no tienen nada que ver con Dios. O sea, encontramos por una parte que algunas personas que dejan los Testigos de Jehová lo hacen para progresar como cristianos, para ser mejores cristianos, para servir a Dios en libertad y para tener una espiritualidad mayor, pero en cambio no pueden compartir sus descubrimientos en la Biblia, no pueden compartir lo que ellos hayan visto con el cónyuge que permanece dentro de la secta. Esto naturalmente conozco bastantes casos y esto crea un dolor muy grande en el que quiere seguir siendo hermano y no puede hablar, no puede abrir los ojos a su compañero, a su amada esposa, esposo, para que dejen de seguir engañándolo. Sí, esto es bien triste. En no pocos casos la situación deriva en separación, divorcio,
ruptura de familia. Así que, ¿cómo puede uno afrontar eso? ¿Cómo? Porque la pregunta tuya era ¿cómo puede afrontarlo? Pues bueno, al hacer una exposición de la situación, me parece que ya podemos ver cómo podemos afrontarlo, con mucho sufrimiento y con mucha paciencia, y no hay una manera fácil de afrontar. De hecho, por eso sabemos de casos de personas que, estando en un matrimonio, pues se mantienen dentro de la organización, aunque ya no creen en ella, para no pagar ese precio, porque saben el precio que van a pagar. Naturalmente, esto a todas luces es inhumano, cruel, porque al fin y al cabo estas personas siguen siendo cristianas. Hay otros que no, que abandonan el cristianismo, pero siguen siendo cristianas y tienen más necesidad que nunca de compartir la fe con su amada esposa, con su amado esposo. Así que, ¿cómo lo pueden afrontar? Pues si el hermano o la hermana quiere seguir siendo cristiano, con paciencia, mucha oración y perseverancia en el cristianismo. No hay otra. Sí, imagino que intentar mantener la paz con su cónyuge en la medida de lo posible, ¿no? Aunque muchas veces resulta complicado debido a que no es uno el que busca tal vez discutir acerca del tema religión, sino que el cónyuge constantemente, ¿no? Le está insistiendo acerca de que se está equivocando, se está dejando llevar por Satanás, ¿no? Sí, sí, Complicado. naturalmente, porque claro, los testigos de Jehová lo creen, y sobre todo las personas, los que yo llamo hermanitos o hermanitas a pie, pues creen Mm. sinceramente que esta es la religión verdadera, que es la única religión, que es el canal de Dios, y naturalmente a partir de ese momento ven en su cónyuge el enemigo en casa. O sea, el Así es. siervo del diablo, porque eso es lo que les hacen creer, el siervo del diablo en casa, que todo lo que hable esa boca va a ser para que él caiga de su fe, para que sea destruido en Armagedón, para que no sea fiel a Jehová. Y debo decir que estoy absolutamente seguro que es una situación de mucho dolor, tanto para la persona, para la persona que permanece dentro de los testigos de Jehová, como para para la que lo abandona, porque la que lo abandona lo ve con una claridad absoluta el engaño y cómo están manipulando a los hermanos dentro de la organización, y eso le produce dolor, y la que permanece dentro de la organización, porque naturalmente lo ve como un ataque del diablo, y en muchas ocasiones se niega a hablar y dice, si quieres hablar de esto acabaremos separándonos, y acaban separándose en algunos casos. En otros, gracias a Dios, no, pero sí que hay casos de personas de matrimonios rotos por causa de esta religión, y desgraciadamente siendo ambos cristianos en teoría, ¿verdad? Bien, pues muchas gracias, Diego. Y en el caso de que pues el hermano o la hermana viva, bueno, sea testigo de Jehová y esté planteando dejárselo porque se ha dado cuenta de las falsedades de esta religión, ¿cómo puede afrontar el rechazo que puede sufrir de parte de sus padres, en el caso de que viva con ellos? Bueno, es otra situación parecida. Es otra situación parecida, porque desgraciadamente, en no pocos casos, y aquí a liberados nos han llamado bastante jóvenes, en no pocos casos, cuando la persona decide dejar de ser testigo de Jehová, algunos padres sencillamente le ponen las maletas en la puerta. O sea, así. Imaginemos una persona de 16, 17 años, 18, sin posibilidades económicas para vivir, y que los padres le ponen la maleta en la puerta, y que le dicen frases como para nosotros has muerto, no existes, más vale que no hubieses nacido. Es verdaderamente triste, y tú conoces bien en primera persona esta situación. Es verdaderamente triste la tensión que puede desarrollarse, se puede llegar a crear en una casa, cuando los padres, además de ser testigos de Jehová, son un poco, digamos, extremistas o fanáticos, porque también dentro de los testigos de Jehová hay un abanico de personalidades diferentes, ¿no? Pero la política de la religión es
estricta y es única. Ahora bien, algunos padres pues lo llevan al extremo de obedecer completamente a lo que le dicen desde la dirección. Otros son más tolerantes, como no les prohíben ni les ordenan tajantemente que echen a los hijos a la calle, pues algunos aguantan a los hijos. Para otros es un gran trauma porque la organización les enseña que qué ocurre si tienes 3 hijos o 2 hijos, uno deja de ser testigo de Jehová, qué efectos tendrá en su hermano o su hermana testigo de Jehová, y se lo ponen muy negro, como diciendo que va a ser una influencia perjudicial, que puede llevarlos a abandonar la fe, a tener problemas, etcétera. El hijo que deja de ser testigo de Jehová, en teoría, es un apóstata y no va a tener un efecto saludable y positivo en el resto de sus hermanos. Esto, ya digo, por los casos que yo conozco, se ha llevado desde unas situaciones que son malas, que no son agradables, pero a veces se ha llevado a unos extremos en los que han sido verdaderos dramas humanos lo que han tenido que padecer algunos hijos por darse cuenta de que los testigos de Jehová eran una religión falsa. ¿Y qué actitud podría ser la mejor en estos casos? ¿Qué actitud podría tomar el hijo o hija de testigos de Jehová que está pasando por esta situación? Yo pienso que si la persona sigue siendo creyente, la actitud apropiada, y es la que yo recomiendo siempre a los jóvenes, es la de honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Si bien los padres están en una secta que los está engañando, no dejan de ser padres, y los hijos, los menores y los mayores, todo hijo tiene la obligación que Dios le impone de honrar a su padre y a su madre, por lo que debe vivir en su casa sujetándose a las directrices que los padres les dan, no ser una fuente de controversia en la familia, y no crear un mal ambiente, comprendiendo que los padres son unas víctimas también de unos engañadores peligrosos, de unas personas sin conciencia, sin escrúpulos, y entonces debe verlos como víctimas, no como enemigos. La obligación imperante para el cristiano de amar a su prójimo, naturalmente, es superlativamente superior en el caso de los padres. Entonces el hijo tiene que procurar no ser un problema en casa y aguantar las consecuencias de que en ocasiones pues los padres van a intentar traerlo al buen camino, entre comillas, como ellos dicen, ¿no? Volverlo a la congregación. Creo que ahí es un momento para conversaciones privadas con el padre o con la madre, si intentan eso. Creo que el hijo debe estar bien preparado para, con palabras llenas de respeto, pero también llenas de sabiduría, hacerle ver a los padres que en realidad él no ha dejado ni quiere dejar de ser cristiano, sino que ellos están creyendo cosas que no son. También es importante que el hijo demuestre a los padres que el dejar de ser testigo de Jehová no significa que haya dejado de ser cristiano, sino cambiar hábitos, como antes no era testigo de Jehová, era testigo de Jehová y tenía un comportamiento, y ahora tiene un comportamiento que los padres puedan considerar escandaloso o pecaminoso, etcétera. El hijo debe mantenerse con el respeto apropiado a sus padres, porque esto, y desgraciadamente, es algo que no abunda en esta sociedad, pero los cristianos sí deben hacerlo. Ahora, en el caso de hijos que dejan de ser testigos de Jehová porque también dejan de ser cristianos, en este caso, ¿qué consejo le podemos dar? Pues han dejado de ser cristianos. La guerra está asegurada en esa casa. Sí. Bueno, y en el caso de hijos que ya no viven con sus padres, que son testigos de Jehová y están pasando por esta misma situación, a veces la cosa se complica, ¿no? Porque los padres cortan totalmente la relación y tal vez estos hijos a su vez tienen hijos y quiere que sus abuelos y conozcan a sus nietos, por ejemplo. ¿Qué consejo le podríamos dar? Esto es tremendo.
Esto es tremendo porque se están dando casos de abuelos que no pueden ver a sus hijos, a sus nietos, que no los conocen, que no se pueden relacionar con los nietos, en los casos más extremos de testigos de Jehová más fanáticos. Encima, la organización lo apoya, lo promueve, más que apoyarlo, lo promueve, porque recuerdo ahora, no recuerdo cuál era, tendría que buscarlo, pero hay, y me parece que es una atalaya, un ministerio en el que dice la forma apropiada de tratar con los parientes expulsados, y relata un testigo de Jehová, pero lo relata con toda la aprobación y apoyo de la organización, si no, no saldrían sus publicaciones. Dice más o menos de esta manera: tras una asamblea de circuito, llamé a mis padres confirmándoles mi amor, pero diciéndoles que no volveríamos a tener ningún tipo de comunicación mientras ellos no fuesen testigos de Jehová. O sea, sí, por un lado te confirmo mi amor, pero por otro lado te digo que se acabó nuestra relación de por vida. Vamos, anulan el mandamiento de Dios de honra a tu padre y a tu madre por un mandamiento que no está registrado ni basado en la Biblia, de una obediencia ciega y estricta a una secta coercitiva y que hace una práctica de maldad con respecto a las personas que abandonan la religión de los testigos de Jehová, llegando a llamarlos incluso anticristos, aunque por más que digan ser siervos de Dios y sigan leyendo la Biblia, sigan teniendo un comportamiento cristiano, ellos en sus publicaciones los llaman anticristos, y lo que pretende la organización es protegerse para que los hijos y los padres, cuando han dejado de ser testigos de Jehová uno u otro, no haya absolutamente ninguna comunicación. Cualquiera puede imaginar lo que es esto. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿Sufrirlo? No puedes hacer otra cosa que sufrirlo. Tienes que sufrir esa pesadilla de que no puedas ver a tus nietos. Hay otras elecciones, por supuesto. Se han dado casos en los tribunales en que los abuelos han reclamado el ver a los nietos y los tribunales han decidido a favor de las demandas de los abuelos que han exigido ver a sus nietos porque tienen derecho. Pero eso cada uno tiene que valorar si va a llegar a ese extremo. Por otra parte está, ¿no? Aquellos testigos de Jehová que la verdad que afortunadamente no tienen familia dentro de los testigos de Jehová, pero sí que tal vez han creado vínculos fuertes con alguna persona, han creado buenas amistades y fuera, en el exterior, pues no tienen buenas relaciones, buenas amistades y en este caso, pues, ¿qué le recomiendas? Pues que se busque un círculo de amistades sano lo más rápido posible, porque mi experiencia, que fui testigo de Jehová desde niño hasta que ya era abuelo, o sea, fíjate, es que se pierden todas las amistades que tuviste durante toda tu vida. Nunca más te vuelven a hablar. Excepcionalmente puede ocurrir que en algún caso no, pero en esas excepciones la relación puede reducirse a un hola y adiós, que algún testigo de Jehová que te conoce y te quiere se salte las reglas que les imponen, a riesgo de que los ancianos, si se enteran, los lleven al cuartillo e incluso puedan llegar a expulsarlos. Yo recuerdo cuando aún era testigo de Jehová, pero ya mentalmente ya estaba libre. Hubo una chica aquí en mi pueblo de 14 años que fue expulsada por fumar, fíjate tú, cosa que la Biblia no enseña, pero fue expulsada. Y yo, pues naturalmente, ya en aquel tiempo no le daba importancia a lo que decía la organización, pero aún estaba inscrito como testigo de Jehová. Y un día me llama un anciano, después de que llevaba 6 o 7 meses, o un año, no sé cuándo, sin ir a la congregación. Me llama, nunca me llamó para ver, hermano, a ver si vuelve, nunca me hicieron una visita a pastoreo para animarme, no, nunca se preocuparon de eso. Bueno, he de decir en su defensa que no estaban en condiciones, porque yo era ya anciano viejo y sabían cuál era mi historial, y ellos eran ancianos que decían, ¿y a este qué le vamos a decir? Porque, en fin.
que tenía una capacidad superior a ellos. Pero bueno, sí que me llamó para advertirme de que se me podía hacer un comité judicial si seguía hablando con esta joven, porque alguien le había dicho que yo hablaba con ella y me llamó para verificarlo y para advertirme sobre el asunto. Y bueno, yo me lo quité buenamente como pude encima, pero hasta ahí llega, ¿no? O sea, la amistad la pierdes por completo si quieres ser obediente a la organización, porque no podrás. Ellos lo practican así. De hecho, desde que yo dejé de ser testigo de Jehová, a mí ningún testigo de Jehová, o muy pocos, me han dicho ni siquiera un hola o un adiós. Sí, lamentablemente así es la situación. Yo por mi experiencia, pues no tenía ningún familiar dentro de la organización y también tenía una situación diferente porque ya que yo no llegué a bautizarme, pues en teoría no tendría ningún problema en tener una amistad conmigo, ¿verdad? Pero a pesar de eso, mi mejor amiga, cuyo marido es anciano, decidió también, o sea, cortar cualquier tipo de relación y es un poco que te hace ver hasta qué punto, incluso sin ser yo al final testigo de Jehová de forma oficial, ¿no? Aunque llevaba ya más de un año estudiando y con miras a bautizarme, pues llegan a este punto, ¿no? Y en otros casos es pues, más radical aún, porque hay muchos que ya están bautizados y tienen amistades ahí cuando se plantean dudas y las comentan a sus mejores amigos, a los que realmente piensan que les pueden entender o pueden por lo menos desahogarse de una situación que les está frustrando. Pues muchos casos se da de que incluso pues los delatan, por así decirlo, a los ancianos y ahí comienza todo un proceso que es bastante doloroso para la persona. Y bueno, yo recomiendo eso, que no hay que volverse loco con el tema de las amistades porque realmente al final es un amor condicional a que tú pienses y hagas exactamente lo que dice la organización, pero realmente el amor no es así. Se puede encontrar muy buenos amigos y fuera de la organización, cristianos o no cristianos. Pero bueno, si sigue siendo cristiano, pues el mundo es muy grande. Hay muchos cristianos que no son testigos de Jehová, como lo somos Diego y yo, y muchas personas que conocemos y con las que nos reunimos. Y ahí se puede encontrar también un gran apoyo.